Por sus impresionantes playas, atractivas mujeres y hermosos lugares, Brasil es la casa de millones de turistas cada año, convirtiéndolo en uno de los países más turísticos y visitados del mundo. A continuación, te presentamos 30 cosas que quizás no sabías de Brasil. El deporte predilecto de Brasil en toda su historia es el fútbol, y cabe destacar que su selección de fútbol ha sido la única en asistir a todos los mundiales. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del mundo con 8.233 kilómetros cúbicos. En Brasil, el año comienza cuando acaba el carnaval. Lo cierto es que tienen fama de ser los mejores del mundo, pero diferente a lo que se cree, las fiestas carnavalescas más grandes no son en Río de Janeiro, son en Salvador de Bahía, y no es precisamente la samba la que predomina en estas fiestas, sino es el axé, un ritmo propio de esta ciudad. Este carnaval tiene el récord de ser el mejor y más grande del mundo y se encuentra registrado en el libro de los récords Guinness. Obtiene las mayores riquezas de flora y fauna del mundo con más de 1.5 millones de plantas, 3.000 peces de agua dulce, 950 especies de aves y 300 especies de mamíferos. Es el mayor exportador de café, jugo de naranja y azúcar en el mundo. Un dato curioso en este puesto es que Brasil ha sido el mayor exportador de café del mundo por más de 150 años. En la década de 1920 suministró alrededor del 80% del café mundial. Brasil es el país con la mayor cantidad de japoneses fuera de Japón, albergando un total de 1 millón de ellos. En 2003 se creó una ley que obliga a la enseñanza de la africanía y los aportes afrodescendientes a la nacionalidad brasileña. La samba es reconocida como Patrimonio Cultural Nacional de Brasil. Es el quinto país del mundo en extensión territorial y población. La capital, Brasilia, les tomó casi 4 años en construirla. Dicha capital vista desde el cielo, Brasilia, parece un avión. Algunos nazis huyeron a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era Joseph Mengele, también conocido bajo el alias de El Ángel de la Muerte. La montaña más alta de Brasil es el Pico de Neblina. Se encuentra en la frontera con Venezuela a 2.994 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta en la década de 1950. El Cristo Redentor fue dañado por un rayo en 2014, perdiendo la punta de un pulgar. Entre miles de apellidos en todo el territorio brasileño, el apellido más popular en Brasil es Silva. La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro pesa 635 toneladas, tiene 38 metros de altura, incluyendo su pedestal, y fue nombrada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en el año 2007. Los presos brasileños pueden reducir su condena si leen libros. Por cada libro leído, se les resta 4 días de la condena, hasta un máximo de 48 días al año. Brasil tiene 20 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los más destacados es el Parque Nacional de Iguazú, que cuenta con una de las más grandes y sorprendentes cascadas del mundo. Entre 1.5 millones y 2.5 millones de los brasileños son de ascendencia japonesa. Brasil es uno de los países que encabezan la biodiversidad del mundo. Tiene 4 millones de especies vegetales y animales. Además, Brasil es la nación que tiene más especies de monos en el mundo. Todos los años, alrededor de 6.4 millones de turistas visitan Brasil. Río de Janeiro significa Río de Enero y fue llamado así por error. Un explorador portugués pensó que la bahía era la boca de un río. Brasil tiene el segundo mayor número de aeropuertos del mundo, después de Estados Unidos. São Paulo es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular del mundo. Río de Janeiro fue una vez la capital de Portugal,
convirtiéndose en la única capital europea fuera de Europa. Brasil es un país que posee una gran cantidad de ríos, teniendo 12 cuencas hidrográficas, de las cuales se dividen varios ríos. Por ejemplo, Amazonas, el río más largo del planeta, se conecta en Brasil, pero llega hasta Colombia, Bolivia y Perú. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Cuenta con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes. Algunos de los bailes exóticos de Brasil van mucho más allá de la samba. Cabe destacar que el axé, que se inició como un saludo religioso y cuyo significado es energía positiva, también encontramos la capoeira, que además de ser un baile, también se usa como arte marcial. Pero la lista de bailes exóticos de Brasil es casi interminable. Otros bailes que merecen ser mencionados son el pagode, el baião, la bossa nova, el sertanejo o la lambada, entre muchos otros. Un dato muy curioso que resalta a la vista de todos es que la mujer brasileña, por su elegancia, físico y atractivo, es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Un gran porcentaje de la población se dedica a fitness, gimnasio o algún otro tipo de actividad física. La principal estrella de Hollywood brasileña fue Carmen Miranda, quien logró ser la primera sudamericana en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama. Como último dato de cosas que quizás no sabías de Brasil, se calcula que todavía quedan en la selva amazónica al menos 70 tribus, que no han tenido ningún contacto aún con la civilización. Se você encontrou as 30 curiosidades interessantes, não se esqueça de deixar seu like. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.